Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Anoche, como vieron en la introducción, el presidente del Congreso Nacional ha presentado un proyecto para crear un tribunal constitucional y ya genera polémica en el país. Hay otros temas como la CICI que vamos a abordar con los distinguidos invitados que son honorables diputados. Buenos días a la diputada Fátima Mena, abogada. Muy buenos días, Raúl, un gusto estar con usted en este foro pues, de tanto prestigio, abordando temas de tanto interés y bueno, con dos distinguidos compañeros y colegas como es Silvia y Netzer. Gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo hondureño. Bien, qué mejor que tengo tres abogados. Diputada Silvia Ayala. No sé si eso es lo mejor. Diputada Silvia Ayala. Buenos días, licenciado. Mire, ya extrañaba venir aquí a conversar con usted. Siempre contenta de estar compartiendo con su auditorio y bueno, varios temas importantes de lo que estamos haciendo en el Poder Legislativo. Y un gusto saludar aquí a los colegas y compañeros de Cámara. Diputado Netzer Mejía. Gracias, Raúl, por la invitación a tan importante foro. Uno de los más objetivos que hay en el país y que nos permite, sin limitantes, poder expresar lo que realmente pensamos como congresistas. Y saludo aquí a mis dos guapas compañeras de Congreso Nacional y colegas también. Ayer don Luis Redondo, presidente del Congreso, presentó esta moción para la creación de un tribunal constitucional que interprete por último la Constitución de la República. Silvia, ¿cómo han interpretado ustedes eso? Bueno, ¿Cómo ha sido recibido? Es un proyecto como cualquier otro proyecto al que tenemos derecho los diputados y diputadas a raíz de la iniciativa de ley que nos confiere la Constitución de la República. Es un tema que no se ha abordado hasta este momento o que no es la primera vez que se esté tratando. Hace muchos años diversos sectores han planteado la conveniencia o no de tener un tribunal constitucional, cuáles serían las ventajas de que haya un tribunal específicamente para conocer, abordar temas constitucionales, cuál es la diferencia entre tener un tribunal constitucional y tener, como lo tenemos actualmente, una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia que conoce esta materia y que ya sabemos que si no hay acuerdo se va para el pleno de la Corte. O sea, son temas que tienen que ver con la administración de justicia, que tienen que ver con la forma en la que el país decide manejar los temas constitucionales y en realidad que yo no veo por qué genera tanta alarma cuando ya se sabe que al ser un proyecto que está planteando una reforma constitucional, eso tiene que aprobarse en primer lugar por una mayoría calificada, que ya sabemos que implica votos de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de la República y además de eso ser ratificado en la siguiente legislatura. Entonces son temas que se plantean si el Pleno, que es el que tiene la última palabra en el Poder Legislativo, no está de acuerdo, pues no pasará la iniciativa, pero ya se utiliza esto para especular que hay determinadas intenciones y en realidad lo que merece esto es un abordaje con las facultades de derecho, con diferentes sectores y analistas, además obviamente de lo que vamos a abordar, a plantear y debatir los diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Gracias. Abogada Mena. Bueno, yo creo que primero hay que entender ¿Qué de... fue esa sonrisa? Ando alegre, bueno. ando alegre. Bueno, primero que todo, creo que la creación de un tribunal de un tribunal constitucional, hay que entenderlo que estaría afectando dos leyes. Una, la Carta Magna, la Constitución de la República, y dos, la Ley de Justicia Constitucional. En cuanto a la Constitución de la República, el artículo 4 habla sobre la forma de gobierno y habla que hay tres poderes constituidos, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cuando nosotros nos vamos a analizar y a estudiar las atribuciones o facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco, creo que es el artículo 316, habla sobre la creación de la Sala de lo Constitucional. Dentro de la Corte es la única que está integrado por 5 miembros. Y ahí las decisiones deben de tomarse
por unanimidad, y si no hay unanimidad, esto pasa al Pleno. Dentro de las atribuciones está justamente en dirimir los conflictos entre los poderes del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral, que es parte del objetivo de creación de este tribunal constitucional. Entonces, básicamente estamos viendo que está afectando un poder constituido. Habría que ver entonces, he escuchado opiniones encontradas de que esto no se podría dar vía una reforma constitucional, sino que habría que utilizar un mecanismo que ya establece la ley de mecanismos de participación ciudadana para mayor legitimación a una reforma que afecte a un artículo petro o a través de un mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que ese es uno de los primeros temas que se debe de debatir. Dos, es que le está dando una atribución que ya los establece para la Sala de lo Constitucional, que como la ley especial es justamente la ley sobre justicia constitucional, que dice que el último intérprete pues será justamente esta sala. Entonces, en este contexto, yo tengo pues toda la disposición de poder analizar sobre la figura, si hay que darle mayor independencia, y si la figura es buena o mala. Yo creo que al final las figuras no es que sean buenas o malas, es realmente los fines, cómo los seres humanos o las personas los utilizamos. Y yo soy de la opinión que en este momento en el país no hay un contexto para que esto sea una prioridad en materia de justicia. Creo que hay otras leyes que son urgentes, que deberíamos de estar aprobando para fortalecer el sector justicia en diferentes áreas. Primero, pensar sobre, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz, que ya está para tercer debate. Sé que pues se está trabajando en reformas al Código Penal, una ley para que realmente se respete. Yo sé que desde la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con Netzer, hemos participado junto con el abogado Barrios en un espacio para poder darle una nueva ley al Poder Judicial que fortalezca la carrera, que dé más independencia, que pues pueda facilitar la operación. Entonces, hablar de un tribunal de justicia electoral, de un tribunal constitucional, en este contexto me parece que no hay un ambiente, especialmente cuando quien lo presenta, o sea, no es cualquier diputado, Raúl, es el diputado presidente del Congreso, Luis Redondo, que hace 2 semanas teníamos un gran relajo en el Congreso porque él estaba interpretando la Constitución de la República, porque él presentó una opinión para no quererle dar trámite a la renuncia del ingeniero Salvador Narrala, porque él decía que era inconstitucional. Entonces, ahora esta misma persona presenta un proyecto de ley. Entonces, claro, con todo el respeto al compañero, pues claro, por eso es que se levantan las alarmas, por eso es que uno, que hay algo acá incomoda. Y luego la crisis que ha habido en el Poder Judicial. ¿Dónde estaba la crisis en el Poder Judicial? En la Sala de lo Constitucional, cuando no se quería respetar el orden de precedencia para integrar y quién presidía la sala, por las atribuciones y facultades que se concentran siempre alrededor de la figura del presidente. Y bueno, otro tema que preocupa, sin lugar a dudas, es que estos 7 miembros serán electos por el Congreso Nacional. Y bueno, por lo menos como yo he tenido un muy mal sabor de boca en los procesos de elección de altos funcionarios por este Congreso. Sumamente difícil. Por ejemplo, dejaron fuera a las personas mejores calificadas, como la abogada Ana Pineda en su momento, como la abogada Jenny Almendares, que pues eran personas o criterios que si se hubiesen utilizado, nosotros podríamos decir, bueno, estamos apostando a instituciones que van a ser verdaderamente independientes, pero la repartición de cargos, la politización que se da en el Congreso, para crear una nueva burocracia que no nos va a garantizar o que no hay condiciones para que sea realmente independiente, me parece que hay otros temas en materia de justicia, en materia de legislación que deberían de ser o son mucho más importantes. Sí, antes de darle la palabra al diputado Netzer, bienvenido al diputado por Cortés, don Marlon Lara. Marlon, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño, a la abogada Fátima, a la abogada Silvia y al abogado Netzer. Va a ser un debate interesante de cuando te vi. Ay, ahí viene Marlon. Dije. ¿Te preocupaste? No, vamos bien, dije. No, me alegré porque vamos a tener pues un debate del Congreso aquí. Bueno,
Eso esperamos. Así deben de ser estos foros, Raúl, Claro. de enriquecer y de ilustrar al pueblo hondureño. Y yo he asumido mi posición desde el Congreso Nacional, al cual nos mandó el pueblo hondureño, que es ser oposición en el Congreso Nacional. En toda democracia debe existir el poder y el balance del poder. En este caso, el balance del poder es la oposición, que es incómodo. Hay veces para los que están en el poder tener oposición, pero en todas democracias así debe de ser. Te agradezco la invitación. Y con este tema del Tribunal Constitucional, que fue presentado ayer por Luis Redondo, quiero decirte que los tribunales constitucionales en toda Europa existen, y uno de los objetivos de estos tribunales es despolitizarlos, que estén aparte de cualquier poder del Estado y que sean realmente un tribunal independiente, que tome las decisiones con independencia. Pero si en Honduras analizamos nosotros la historia, se crean organismos con buenas intenciones, pero en el camino siempre está la politización de esos organismos. Entonces, aquí hay que hacer una reforma a la Constitución de la República para poder dar cabida a ese tribunal, pero si siempre van a nombrar a través de la clase política los miembros de ese tribunal, prácticamente no estamos haciendo nada. Entonces, ya existe una sala de lo constitucional, que es la que tiene que ver los conflictos entre los poderes del Estado. Habría que ver realmente cuál es el trasfondo, cuál es la intención, y en ese sentido me imagino que se va a abrir un amplio debate para poder llegar a una conclusión y ver si realmente la intención de crear este tribunal es despolitizarlo y separarlo de cualquier poder del Estado. Bien, abogado Nexel, ojo, no sentía Marlon. No se puede, abogado. Lo sentí un poco suave, yo también esperaba otra posición. ¿Verdad? Pero me alegra de que, bueno, Marlon tiene años de ser político, alcalde 3 veces, va a Marlon. Sí. Y sabe un poco de todo cómo se mueve la política a nivel mundial. Nos puso el ejemplo de que ya existen estos tribunales en casi toda Europa. Primero, hay que aclarar algo al pueblo hondureño. Por cómo conozco al ingeniero Luis Redondo, él nunca va a actuar queriendo violentar la Constitución de la República. Es más, los conflictos que hemos tenido en el Congreso ha sido porque él ha cuestionado algunas acciones que considera que van contra la Constitución y por lo tanto no da trámite a cuestiones que van a violentar artículos pétreos, a cuestiones que van a violentar algunas situaciones. Eso lo hemos dejado claro, si no en la renuncia del ingeniero Salvador, cuando él se dio cuenta que había cometido un error en la redacción, la volvió a presentar y se le dio trámite por unanimidad. Si hubiera sido una mala intención, no se hubiera dado el trámite, hubiéramos buscado cualquier excusa. Pero buscamos acercamientos y logramos llegar a un acuerdo y tenemos un feliz término y desearle suerte a Salvador en sus aspiraciones. Hoy sí hay que dejar claro también los antecedentes que hemos tenido con la Sala Constitucional, porque si bien es cierto, ya establece la forma de gobierno y la creación en las atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, la creación de la Sala de lo Constitucional, también nos hemos dado cuenta que no ha sido una garantía de siempre la Sala Constitucional, como hubiésemos querido. No estoy criticando el hecho de que hay que poner un tribunal porque la Sala ha sido deficiente, pero sí hay que aclarar de que cuando en la Sala de lo Constitucional no se da lo que quien quiere controlar un poder absoluto, muchas veces ya tenemos antecedentes de lo que ocurrió con el tema de las ciudades modelo, ¿verdad? Cuando al inicio vinieron, ¿cuál es el término del inicio de las ciudades modelo? Así era, ciudades La ciudad de modelo. Pues, en la ciudad de modelo, ¿qué pasó? Ahí solo Oscar Chinchilla era el único magistrado que estaba a favor de la ciudad de modelo. Los otros 4 fueron despedidos ilegalmente y hoy Honduras está pagando o le toca pagar una sentencia internacional millonaria porque la Corte Interamericana de Justicia le dio la razón a los magistrados que fueron despedidos de manera ilegal y fueron instalados otros 4 magistrados que están a favor de Juan Orlando y su pandilla y lograron que ahora con un nuevo proyecto denominado sedes se diera la venta de la soberanía territorial violentando un artículo pétreo constitucional. Entonces, sí tenemos los antecedentes que la Sala también ha tenido sus falencias, ha tenido sus debilidades,
por el juego y manoseo político. Eso hay que dejarlo bien claro. Nosotros no es que estamos buscando la concentración de poder. Si buscáramos la concentración de poder, como se nos ha atacado como Partido Libertad de Refundación, no tuviéramos la distribución que existe para bien o para mal en la sala, en la Corte Suprema de Justicia. Cuando en su momento, cuando Libre tenía 33 diputados en el Congreso Nacional y hubo la primera elección de la Corte Suprema, y Marlon era el escrutador, a Libre no se le dio ni un tan solo magistrado. Fueron repartidos entre 8 nacionalistas, 7 liberales, habiendo una fuerza mayoritaria. Hoy el Partido Liberal tiene solo 22 diputados y tuvo una cuota importante de representación en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no buscamos concentración de poder. O sea, lo primero es hay que aclarar ese tipo de cosas. Entonces, para mí, hay que estudiar la figura de los tribunales y si eso le da una mayor independencia y eso puede llegar a despolitizar un poco las decisiones, sería lo más correcto. Yo no he tenido la posibilidad de leer y analizar bien el proyecto de ley, pero desde que lo presenta el ingeniero Redondo, sé que el espíritu y el origen del mismo no es con un trasfondo de querer un control absoluto, sino que va dentro del marco de lo que menciona la Constitución de la República. También el mismo proyecto dice que sería bajo la misma forma y que es electa la Corte Suprema de Justicia. O sea, ahí ocupamos 86 votos. Primero, para hacer las reformas constitucionales, si se pueden hacer, y segundo, para poder elegir los magistrados. O sea, no es una situación que va a quedar en control de un solo partido político. ¿Cómo quedaría la sala constitucional? Me están preguntando ya los de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso depende si pasa o no el proyecto. Creemos que el proyecto tiene su justificación, no solamente varios de los aspectos que planteaba el compañero Netzer Mejía. Mire, aquí hace poco presentamos un informe de una comisión especial que investigó las actuaciones de los extitulares del Ministerio Público. Y ahí una parte importante del informe señalaba cuál había sido la actuación del Ministerio Público en el caso de las sedes y en el caso de la reelección ilegal. Y ahí figúrese usted que el fiscal para la defensa de la Constitución estableció en el tema de la reelección ilegal que era inconstitucional un artículo de la Constitución. Ese fue el planteamiento de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en el Congreso Nacional durante muchas décadas se ha reformado la Constitución, se ha interpretado la Constitución, se han adicionado artículos o se han reformado otros, a grado tal que hay algunos artículos que según las intenciones de algunos legisladores y legisladoras entran en contradicción con otros. Entonces es un tema donde la Constitución de la República tiene sus mecanismos de control, tiene sus mecanismos de protección, pero aún así se ha logrado burlar, evadir en algunos momentos estos mecanismos para lograr introducir en el texto constitucional algunas disposiciones que les permitan actuar al margen de lo que manda nuestra Constitución, pero además de eso, atentar contra los intereses más sagrados del pueblo hondureño. En este caso es un proyecto que está planteando una propuesta, es un proyecto que está fundamentado no solamente socialmente, no solamente jurídicamente, sino que en base a las ventajas que podría tener abordar la justicia constitucional a través de un tribunal específico. Aquí cometemos siempre el error de interpretar un proyecto en función de las personas que están en este momento en los cargos. Entonces se legisla para evitar que la persona que esté en ese momento en el poder tenga o no una ventaja, y no se plantean la posibilidad, así como no la tenía la persona que está condenada en Estados Unidos ahorita, de saber que estos puestos son temporales y que lo que nosotros y nosotras aprobemos en el Congreso Nacional es algo que va a quedar a futuro, no solamente se va a aplicar actualmente, pero aquí dependiendo de las personas que están es la interpretación que se da. Y el otro tema es que este tipo de leyes merecen un debate también con la población, también con la sociedad,
Aquí a mí siempre me llama la atención que los políticos hablan mal de los políticos. O sea, siempre que hay temas de este tipo en el Congreso, se lamenta la politización de los temas. Entonces se está cuestionando la propia Constitución de la República, que es la que estableció que al Congreso Nacional de la República le corresponde realizar estas elecciones de segundo grado. Entonces, de fondo, no se está de acuerdo con esta situación. ¿Y qué tan malos pueden ser los políticos si hay personas con buenos posicionamientos, no necesariamente de acuerdo con los nuestros, que cuestionan esto? O sea, son políticos y políticas también. Entonces eso quiere decir que personas decentes, que personas con capacidad para ir a tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía, también pueden optar a estos cargos. Luego se nos dice que la sociedad civil tiene planteamientos políticos permanentemente. Algunos poquitos, pero bien poquitos de ellos, no tendrán planteamientos políticos partidarios, pero planteamientos políticos son todos los que hacemos, la mayor parte de las personas que opinamos de la situación del país y lastimosamente muy pocas las que proponen soluciones, porque tener oposición es importante cuando la oposición es constructiva, cuando la oposición ayuda a buscar solución a la problemática, pero cuando la oposición lo que busca es profundizar los problemas que hay, cuando la oposición lo que busca es bloquear la posibilidad de que un gobierno avance, entonces ahí sí hay problemas. Yo creo que tenemos vastos ejemplos de cómo se ha manejado, cómo se ha violentado, cómo se ha irrespetado permanentemente la Constitución. En este momento hay un proyecto de decreto que es serio, es un proyecto de decreto que merece esto que estamos haciendo en este momento, empezar a revisarlo, al igual que Netzer. Solamente lo escuché cuando dio lectura sucinta el proyectista, que es el compañero presidente del Congreso Nacional. Habrá que conocerlo. Yo, aunque no soy parte de bueno, en realidad no escuché si lo turnaron desde anoche a alguna comisión o no, pero independientemente que esté o no esté en la comisión que lo va a dictaminar, sí voy a informarme, a conocer el contenido del proyecto para buscar precisamente con diferentes opiniones jurídicas de cuáles son las ventajas de tener un tribunal constitucional y cuál sería el beneficio para nuestro país. Abogada, ¿en qué sí de acuerdo con ellos y en qué no? Bueno, yo coincido de que este solamente es un proyecto de ley, ¿verdad? Que, sin embargo, quien lo plantea realmente es el presidente del Congreso. O sea, históricamente cuando los presidentes de los congresos han presentado proyectos de ley, haber un corte presidencialista por la ley orgánica del Congreso Nacional, que es una ley heredada, pues realmente el control radica sobre el presidente y el secretario. O sea, él le puede dar la celeridad. De hecho, recuerdo, por ejemplo, el Código Penal de la Impunidad fue un proyecto de ley presentado por el expresidente del Congreso, Mauricio Oliva, y era un proyecto que básicamente iba, o sea, casi siempre los proyectos que presentan los presidentes son proyectos que forman parte de la agenda política de quien está en el ejercicio del poder. En este caso, el Partido Libertad y Refundación. Y yo pues, a mí sí me preocupa que haya sido Luis Redondo quien lo haya presentado, porque yo más bien he visto que sus actuaciones no han ido apegadas al respeto de la Constitución y las leyes, sino que más bien han habido interpretaciones ambiguas. Realmente la doctrina ahora los conoce como pseudoleyes, leguleyadas de forma más popular. Entonces, es decir, toman un pedazo de una ley para querer justificar una arbitrariedad. Yo, con el respeto de aquí, de los compañeros, pues yo siento que el ejercicio de elección de autoridades, de altos funcionarios de este Congreso ha sido un desastre. Yo creo que es los que menor confianza ha habido. Para mí han sido los más opacos, los menos transparentes, con menos reglas claras
sin cronograma, y al final, pues la última elección fue básicamente casi que un combo, casi pedían, y al final hasta agrandado, porque empezaron, al final le metieron otro competente, otra autoridad más que había que elegir para poder cerrar el pacto. Eso para mí, realmente como activista anticorrupción, como defensora de los temas de transparencia, fiel creyente en la meritocracia, me parece que ha dado un muy mal sabor de boca. Yo soy proyectista y autor intelectual, además muchas veces agarramos leyes que vienen de otros lados, pero la ley para la selección y elección de altos funcionarios es una ley en la cual, pues después de haber estudiado los procesos de selección y elección de diferentes partes, haber tomado los principios, las mejores prácticas que garantizan procesos transparentes, es decir, que existan cronogramas, que se den audiencias públicas, que existan mecanismos de participación ciudadana, que todos estén enterados, o sea, que exista esa claridad, pues nosotros realmente no lo vivimos, no lo vimos en este proceso pues con tanta claridad. Y quiero decir, muchos de estos procesos han sido bien catalogados, como por ejemplo el ejercicio que debo reconocer de la Corte Suprema de Justicia, se hizo un muy buen trabajo, un trabajo satisfactorio a nivel de preselección, que es justamente lo que la ley plantea, es decir, un mecanismo a donde tengamos una preselección y luego la etapa de elección propiamente dicha en el Congreso Nacional. Pero la peor etapa está en el Congreso. Una vez llega el Congreso, nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Nadie sabe realmente si lo van a turnar una comisión, qué comisión van a estar, si hay un cronograma de actividades. Entonces, creo que antes de hablar, que yo creo que aquí pues nadie va a atacar tal vez el concepto, la figura de un tribunal constitucional, como por ejemplo yo soy una fiel creyente que en Honduras necesitamos recuperar espacios como el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Pero precisamente porque hay que ver por qué fracasó el Consejo de la Judicatura, es que tenemos que ver si hay condiciones similares en este momento en el país, si lo que hay son repartición de cargos. Yo recuerdo que el Consejo de la Judicatura fue una elección así a quemarropa, a última hora, que pusieron personas que no reunían los requisitos. Particularmente yo era litigante en ese momento, y uno de los que llegaron a ser consejeros tenía antejuicios por corrupción y que a última hora se los lavaron ahí en el Ministerio Público, se los fueron a limpiar, y bueno, eso fue de los corruptos que estuvieron ahí procesados precisamente por tráfico de influencias, por actos de corrupción. Entonces, miremos qué sucedió con la Corte Suprema de Justicia. El proyecto enviado por la Secretaría de Transparencia, que trabajó el doctor Edmundo Orellana, en su momento contemplaba un mecanismo para prohibir que abogados vinculados con corrupción y narcotráfico pudieran llegar a la Corte Suprema. Pero fue el mismo presidente del Congreso el que eliminó esa prohibición y abrió la puerta para que pudieran llegar este tipo de personas. Ahora escuchaba recientemente dentro de la misma Corte, en la defensa de por qué no querían que uno de los magistrados asumiera, es porque tenía vínculos con el narcotráfico y que había sido defensor. Bueno, el PSH no participó. Les dijimos a tiempo, no permitan que estas personas lleguen, y después ahí se están queriendo utilizar esta justificación. Entonces, yo reitero, sí preocupa quien plantea este proyecto. Creo que no hay un ambiente político porque no hay confianza ni en el Congreso para llevar un proceso de selección y elección que sea independiente. La politización, yo coincido con Silvia de que uno no hay que, o sea, al final es una decisión política, pero creo que deben de haber reglas y criterios de más carácter técnico, que se respete la meritocracia, que exista transparencia, que exista rendición de cuentas, o sea, que eso es lo que no ha existido en los procesos, y por eso es tan urgente una ley para la selección y elección de altos funcionarios. Con estas reglas, la tan anhelada independencia, aquí lo que vamos a hacer es más burocracia, una paralela a la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que bajo estas mismas condiciones es básicamente, Raúl, como que usted al enfermo simple y sencillamente lo cambie de cama, pero no lo esté atendiendo. Sí.
Solo saludo a la diputada Johanna Bermúdez. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días, pueblo hondureño. Me siento muy contenta de estar aquí con nuestros queridos compañeros, el doctor Marlon, mi querida amiga Fátima, la abogada Mena y nuestro compañero Letster. Así que estamos siempre para poder contribuir. He escuchado detenidamente la participación de los compañeros y por un momento me detengo a pensar es dónde ubicamos ahí al pueblo hondureño. Porque sin duda esos son temas de interés para el desarrollo del país, pero en el centro de esto debemos tratar de ver cómo ubicamos al pueblo hondureño. Escuchaba a la abogada Mena decía, tenemos que que este tema sea socializado con toda la población, pero realmente entendemos cuál es la necesidad de la gente en estos momentos de la historia. Si bien es cierto, el tema de el proyecto puede significar aún más concentración del poder en este momento de la historia, ese tipo de iniciativa lo único que hace es generar más incertidumbre jurídica en el país, ahuyentar más la inversión, dificultando entonces la nueva generación de trabajo. He escuchado, se lo juro que he escuchado detenidamente la participación de todos mis compañeros y por un momento me detuve y me puse yo a pensar es que si realmente nosotros estamos en el territorio, en tierra, o sea, en los hospitales, en la calle, en el salón de belleza, donde está el barbero, escuchando realmente las necesidades y el temor de nuestro pueblo hondureño. Estos son temas que efectivamente nos competen a nosotros como políticos, pero también tenemos que ser esos voceros de lograr que estos temas generen confianza y no aumenten más la división y el odio en el país. Para que haya una reforma o para que se apruebe esta iniciativa de ley en el Congreso Nacional necesitan 86 votos. Y en este momento el ambiente político, la polarización que hay dentro y fuera del Congreso Nacional, les aseguro, Libre ni siquiera tiene los mismos 50 votos que hoy ya tienen. Entonces uno se preguntará cuál es el objetivo de presentar una iniciativa de ley como esta en este momento histórico donde la crisis que hay en el hospital escuela, la crisis que hay en el sistema de salud, la crisis que ha habido en ese momento en la universidad, la crisis de desempleo que hay, la crisis que hay con temas de seguridad. Entonces sí, creo yo que el pueblo hondureño ha estado esperando con ansia esos cambios estructurales que el partido de gobierno prometió que íbamos a hacer. Claro que vamos a hacer una bancada en oposición y el decir nuestra posición también debe ser respetada por los oficialistas, porque también el hecho que uno diga no estamos de acuerdo, porque no queremos contribuir a que jurídica y legalmente se legalice todo que vaya para que en este país se instale un gobierno dictatorial. Entonces, el ser una bancada en oposición significa, por ejemplo, como hicimos ayer, aprobar una iniciativa para que unos fondos sean pasados a una institución transparente como se pudo y podamos tener un policlínico en Copán, podamos tener un policlínico en Ciguatepec, que eso va a permitir acercar la salud al pueblo hondureño. Es decir, esos son los temas que nos unen. Temas, por ejemplo, como decir, vamos a aprobar una ley transitoria que garantice que los trabajadores, que la clase trabajadora recupere sus derechos. Son temas que nos unen, claro, pero temas como esto, que divide a la población, que ahuyenta la inversión, que genera más polarización, que además va a debilitar aún más la democracia y va a debilitar y poner en riesgo la forma de gobierno de Honduras, sí que tengan la plena seguridad que ahí nos van a decir que no somos una bancada constructiva, pero sí los hemos acompañado, sí han requerido nuestros votos, e insistimos, no tienen 86 votos, entonces el objetivo no es generar confianza ni tampoco generar desarrollo para el país. El objetivo es única y exclusivamente una agenda política de un partido político que se ha olvidado la razón por la que el pueblo hondureño lo llevó al poder. La razón por la que el pueblo hondureño lo llevó al poder y se ha enfocado únicamente en construir su propia agenda. Yo realmente los quiero motivar y yo le agradezco aquí a Raúl Valladares a la entrevista por darme la oportunidad de expresarnos y de darnos esa apertura. Pero la gente esperaba un cambio estructural, ustedes. Yo creo que esos temas políticos ya deben estar
de alguna manera en la gaveta de la clase política y saquemos una iniciativa de ley que garantice gobernabilidad, credibilidad, confianza para que en este país al menos haya una inversión que genere oportunidades de empleo para evitar que nuestros jóvenes salgan huyendo del país, más cuando todavía aún los mismos funcionarios dicen que no confían en nuestros jóvenes egresados de nuestras universidades porque no forman parte del grupo familiar, que también eso todavía más avergonzante y es una razón más para que nuestros jóvenes sigan huyendo del país. Nosotros estamos, Raúl, hemos estado leyendo el proyecto, no lo hemos socializado con toda la bancada porque lo presentaron hasta ayer. Me imagino que en estos días nos van a dar nos vamos a reunir como bancada, pero tenga la plena seguridad que la bancada del Partido Nacional va a estar al pie de la bandera salvaguardando la democracia de este país. Diputado Lara, también ya me dicen sus colegas, preguntarle a Marlon cuál va a ser la posición de los liberales. Bueno, mira, no lo hemos discutido en bancada, no puedo hablar por la bancada, pero solo te traslado. Conceptualizando ese proyecto que fue presentado ayer por Luis Redondo, lo que se busca con el Tribunal Constitucional es que salga totalmente de cualquier poder del Estado, que sea independiente y que no sea político. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trata la Sala de lo Constitucional? Los conflictos entre poderes. Pero si la Sala de lo Constitucional está dentro de un poder del Estado, que es el poder judicial, entonces ellos no pueden ser un juez imparcial. Los tribunales constitucionales hay que sacarlos de cualquier poder del Estado, que sean independientes totalmente y puedan dirimir los conflictos entre los poderes del Estado. Eso es lo que realmente busca los tribunales constitucionales. Solo una cosita, me hiciste recordar la Sala Constitucional. ¿Presos quedaron todos? ¿Ah? En la sala... el Consejo de de la Judicatura. Presos quedaron todos. No, pero el concepto es válido. Lo que pasa es que aquí politizan todo y ese es el temor que yo tengo. Por ejemplo, este proyecto no es nuevo, Netzer. No creas que es primera vez que se presenta. En el pasado lo presentó el abogado Osvaldo Ramos Soto, que es constitucionalista, y lo engavetaron. Ya, esto no es nuevo. Este proyecto ya había sido presentado por el abogado Osvaldo Ramos Soto. Ahora, lo que dice la doctora Bermúdez, y creo que lo dijo Fátima también, este proyecto va a requerir 86 votos porque hay que hacer unas reformas constitucionales. Hay que derogar el artículo 316 que crea la Sala de lo Constitucional, porque no pueden haber Sala de lo Constitucional y Tribunal Constitucional. Tiene que derogarse la Sala de lo Constitucional derogando el artículo 316. Pero aquí el tema es realmente que haya certeza de parte de las diferentes bancadas que las intenciones con los cuales se va a crear este Tribunal Constitucional, al momento de nombrar las personas que van a ocupar estos cargos, sean personas realmente que generen credibilidad en el pueblo hondureño, no en la clase política, en el pueblo hondureño. Entonces, ese es el verdadero trasfondo de este proyecto de ley. Entonces, como bancadas, Raúl, esto se presentó ayer en la noche y nadie ha discutido eso. Sí. Ahora, tal vez por lo cual se pueda ver que hay una mala intención es por el momento en que lo están haciendo, pues que estamos cerca a un proceso electoral. Pero valoro algo aquí. Nadie ha dicho que es un golpe a la Sala Constitucional. De los honorables diputados que hoy me acompañan, no han venido alarmados aquí, porque hay mucha gente que le gusta alarmar también. Es algo que el hombre propuso ayer y como dijo Silvia, bueno, ahí está propuesto y dijo Fátima, ustedes mismos van a decir si lo apoyan o no. Sí. Me gusta que aquí nadie está gritando que es un golpe a la Sala Constitucional. Es que Raúl, ¿sabes qué? Cuando las cosas son buenas, nadie se puede oponer. Ahora, una vez que, digamos, lleguemos al consenso de aprobar la creación del Tribunal Constitucional y que se siga el debido proceso, ¿quiénes van a ser las personas que van a integrar? Es lo que Fátima decía. No buscan las mejores personas. Lamentablemente se buscan
las personas... Más afines políticamente. No solamente afines, que puedan seguir órdenes de los que tienen el poder ahorita. Eso es lo más delicado. Sí. Personas que no tienen criterio y que van a hacer van a tomar cualquier decisión, aunque vaya en contra del gobierno, en contra del país, en contra de la hondureñidad. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que una de las personas propuestas para ser miembro del Tribunal Constitucional es el abogado Edmundo Orellana Mercado, pues yo estaría tranquilo, porque creo que es un hombre que inspira confianza por sus actuaciones, por todo lo que hizo cuando fue fiscal. Pero lamentablemente personas como él no tienen cabida en esos nombramientos, porque son personas que no se van a dejar dar órdenes y tienen criterio y van a actuar conforme a la ley. Si a nosotros nos dijeran, bueno, vamos a crear el Tribunal Constitucional y lo van a integrar tantos magistrados y esta es la conducta que deben tener y este es el currículum que deben tener, entonces eso sí nos generaría confianza. Pero llegando a ese momento se politiza. Entonces prácticamente en vez de avanzar, retrocedemos. Y aquí lo que queremos todos es generar confianza. Así es. Eso es. Lo que el pueblo hondureño quiere es generar confianza. Me dice un liberal, concluí con lo de Marlon. ¿Está de acuerdo entonces con la propuesta de Luis Redondo, Marlon? No, es que yo te dije, yo cuando las cosas son buenas, yo no voy a ir en contra de algo que es bueno. Te dije que conozco que los tribunales constitucionales existen en Europa, y yo he estado muchas veces, he leído los periódicos, y la Sala de lo Constitucional de España, la Sala de lo Constitucional de Francia, de Alemania, dirimiendo conflictos entre poderes. Los tribunales. Sí, los tribunales constitucionales, dirimiendo conflictos entre poderes. Pero, ¿qué nos garantiza a nosotros que la creación de este Tribunal Constitucional va a estar integrada por personas que realmente generen confianza y tengan credibilidad? Yo nunca voy a estar en contra de algo que sea bueno para el país. Ahorita que mencionaba Netzer, por ejemplo, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo fui de los pocos diputados que me opuse a que destituyeran los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque yo estaba en lo correcto. ¿Y cuál fue mi posición? O sea, que la Sala de lo Constitucional va a votar solo por complacer al Poder Ejecutivo, o solamente por complacer a los diputados. Tienen que tener independencia. Es injusto por lo cual los estaban destituyendo. No solamente voté en contra, sino que cuando lo juramentaron, yo era vicepresidente del Congreso, me bajé en protesta por lo que estaban haciendo. Y mira, ahora el fallo que dieron a favor de ellos, castigando al Estado de Honduras. Millones que tiene que pagar el pueblo hondureño. Claro, ayer discutí ese tema con Sergio Castellanos, que fue de los que votó a favor. Y le decía, jamás me imaginé, hasta que él lo confesó, que iba a estar a favor de cometer una ilegalidad. Porque uno tiene que ser congruente en sus acciones. Y ahí se cometió una ilegalidad. Y ojalá que se cumpla lo que están diciendo, que todos los que votaron a favor de esa institución reembolsen eso al Estado de Honduras. Ojalá que cumplan con eso. Estoy de acuerdo. Sí, y ayer me sorprendí que unos que estuvieron a favor de eso, ahora cuestionan esto y el pasado. Es que uno tiene que ser congruente, Raúl. Uno tiene que tener congruencia. ¿No es? Y eso es lo que yo a veces critico a los diputados de Libre o a la bancada de Libre, que antes lo que era malo, hoy lo hacen y es bueno. No, lo que criticaban antes es para que lo cambien y haya una actitud diferente. Vos sabes, Raúl, con ese fondo departamental, yo me opuse desde que el presidente Zelaya lo mandó al Congreso. Y lo he dicho en cualquier cantidad de foros. Eran 1.000 millones que le quitaron al Fondo Hondureño de Inversión Social. Pero ese no fue el daño que le crearon al combate a la pobreza en el país. Con esos 1.000 millones se recogían 10.000 millones de la comunidad internacional. O sea que se hacía un paquete de 11.000 millones para combatir la pobreza. Si vos multiplicás desde el 2007 11.000 millones hasta el 2024, son 17 años. Es una cantidad navegable de dinero
para combatir la pobreza en el país, proyectos de agua, rellenos sanitarios, alcantarillados sanitarios, escuelas, centros de salud. Se lo fueron a dar a los diputados. Yo les dije, esto va a desprestigiar a los diputados, es un desprestigio. Y vos me aclaraste una vez en un foro acá, que yo te decía que eran 70 diputados que no podían liquidar los fondos. Vos me diste la cantidad. 380 diputados no pueden liquidar los fondos, porque no los utilizaron con los fines para los cuales se los dieron. ¿Y para qué se creó el fondo? Para comprar voluntades, esa es la realidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener, es congruencia. Cuando en el pasado nos oponemos a algo, con justa razón, no es que cuando vamos a estar en el poder vamos a hacer lo mismo. Claro. Tenemos que cambiar, y eso es lo que genera en el pueblo hondureño desconfianza. Por eso es que vemos ahora en las encuestas de opinión pública que el 60% del pueblo hondureño ya no cree en nadie, no quieren ir a votar. Eso es un golpe a la democracia, porque lo que se tiene que buscar en un proceso electoral es que la mayor cantidad de gente vaya a las urnas y tengan confianza en el proceso y en el sistema. Pero, bueno, después de escuchar a los panelistas acá, que todos somos diputados, escuchar de que hay una desconfianza, porque son políticos los que vamos a elegir estas autoridades, ¿quién representa en teoría el pueblo hondureño? Los diputados representamos al pueblo hondureño. ¿Qué garantiza, en teoría, que haya una equidad y que haya una mayor imparcialidad en las instituciones? Que haya representación de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque la ideología nacionalista y libre es totalmente antagónica. Y en teoría, si nos ponemos de acuerdo en algo, es porque consideramos que es totalmente correcto para el pueblo hondureño. Si nosotros... He escuchado que se ha criticado las elecciones de los altos funcionarios, esto y lo otro. ¿Y qué han habido en estas elecciones de este periodo constitucional, de este periodo del Congreso Nacional? Ha habido representación de todas las fuerzas políticas o de las mayores fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Eso es lo que ha existido. Representación de todas las fuerzas políticas. Para mí, yo lo voy a dar a criterio personal, sí. Para mí, a criterio personal, el PSH tuvo que haber tenido mínimamente la representación de un magistrado también. En ninguna si representamos al pueblo hondureño, ¿verdad? Y en forma equitativa así era. Los 6 que le correspondieron a Libre fueron los que el pueblo hondureño le dio a través de sus 50 diputados. Y eso lo hicimos de una forma histórica, no nos quisimos imponer. O sea, aquí se nos ha querido vender a Partido Libertad y Refundación como que nosotros somos dictadores, como que tenemos un monopolio, que tenemos la fuerza, tenemos cooptados todos los poderes del Estado. Eso era el Partido Nacional, no nosotros. Como yo les repito, hoy en una sala, en una Corte Suprema de Justicia, hay representación de 3 fuerzas políticas. En la sala anterior, donde tuvo que haber tenido representación Libertad y Refundación, porque tenía 33 diputados. Eran 36, pero nos vendieron unos cuantos. Terminamos como con 30, creo. Mínimamente debería haber tenido representación de 4 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que hace eso? Hubiésemos tenido un representante en la Sala Constitucional y no hubiera pasado el tema de las ciudades modelo. No hubiera pasado el tema de las sedes. Entonces, aquí, a quienes ahora me dicen que son garantes del Partido Nacional, que es garante de la democracia, fue el que le dio el golpe de Estado a la Sala Constitucional. El que despidió a 4 magistrados. Disculpe, Raúl, que vuelva a mencionar lo que mencioné al inicio del programa, pero es importante que el pueblo hondureño le quede claro que quienes destituyeron 4 magistrados de la Sala Constitucional fue el Partido Nacional, porque quería vender la soberanía territorial a través de las sedes. Ahí no hay intención de generar empleo, ahí es la intención de vender a sus patrocinadores parte del territorio hondureño, y eso sabemos que violenta una cantidad de artículos pétreos que ya el artículo 345 de la Constitución de la República dice que los artículos pétreos son irreformables. No se pueden, la característica principal es que no pueden ser reformados. Ocupamos una nueva Carta Magna o lo que mencionó la diputada Fátima Mena al inicio del programa, las otras 2 figuras como el referendo y plebiscito, que le pregunta y se le consulta al pueblo hondureño. Entonces, aquí no nos vengamos a pegar, a pumpuñar el pecho diciendo que nosotros defendemos la democracia cuando hemos demostrado que lo que hemos querido es cooptar los poderes del Estado, que es lo que tuvo Juan Orlando.
tuvo todo a su merced, tuvo un Oscar Chinchilla que no le investigó absolutamente nada y que fue el único magistrado que votó a favor de las sedes y el único que fue ratificado en la sala constitucional. O sea, después va fiscal general de la República en una segunda elección fraudulenta, porque no formaba parte ni de la Junta, ni de la nómina de la Junta que envió al Congreso Nacional. Entonces los antecedentes nos dicen que es totalmente diferente. Y como la diputada Johanna se atrevió a mencionar de que nosotros no contamos con los 50 votos del Partido Nacional, me da a mí la oportunidad, perdón, desde Libre, hoy me da a mí la oportunidad de mencionarle de que Tomás Zambrano ayer dio una entrevista diciendo de que no iba a apoyar ningún diputado, y Tomás Zambrano tampoco tiene la posibilidad por hablar por toda la bancada. Es jefe de bancada, pero ahí hay una bancadita, y ella lo sabe, pero aquí no lo va a aceptar. Hay Sí, una bancadita, están divididos los hay una nacionalistas. bancadita ¿Están divididos? de nuevos diputados la mayoría, jóvenes que aspiran a lavar la cara del partido que vino a cometer tantas atrocidades. Entonces yo, como usted lo mencionó, yo me dio la oportunidad de mencionarlo. Tampoco tienen el control de los 43 votos que tienen. Entonces, en ese sentido, hay que discutir el tema del Tribunal Constitucional. Y miren, un Tribunal Constitucional en manos de juristas honestos garantizaría la seguridad jurídica en el país. Pero eso ahí podría está el darse. problema. Eso es lo que o sea, hay que confiar. Como esto es un proyecto de ley, aquí no es que venimos a destituir y a dar golpes y esto, aquí venimos a proponer, y si en la propuesta no pasa porque ocupamos representación de las tres fuerzas, de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional, pues hasta ahí murió la flor, hasta ahí llegó el proyecto. Es lo bonito de vivir en democracia y representarla y ¿cómo se llama? Respetar la Carta Magna. Solo voy a hacer una pausa para volver con la diputada Silvia Ayala, la diputada Fátima, también la diputada Bermúdez. Ya volvemos. Bien, continuamos. Van a conseguir, se necesitan 86 votos para esta propuesta. ¿Los van a conseguir, abogada? Bueno, eso depende del debate, del abordaje que se le dé a estas iniciativas. Fíjese que yo sí hay cosas que creo que vale la pena resaltar de este Congreso, sobre todo en el tema de las elecciones, porque siempre se nos olvida sentirnos orgullosos y orgullosas de que en este Congreso Nacional se eliminó el pago para comprar los votos de diputados y diputadas. A nadie se le entregan millones de lempiras para que vote a favor o en contra o se abstenga en la votación de un determinado proyecto, y esto se daba sobre todo en las escogencias de altos funcionarios del Estado. Entonces ahora, ¿cuál es la forma de lograr estas mayorías calificadas? El diálogo, los acuerdos políticos con las diferentes fuerzas representadas en el Congreso Nacional, y esos acuerdos políticos implican pues que cada quien tenga la posibilidad de proponer personas para los cargos. Se habla de mal o se cuestiona la calidad de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes los propusieron? Hay magistrados propuestos por la bancada liberal, hay magistrados propuestos por la bancada del Partido Nacional, pero ahora se cuestiona y que mire que se politizó y todo, pero a la hora que se da este proceso de elección que constitucionalmente es político, porque los elige el órgano político por excelencia en el Estado, que es el Poder Legislativo, entonces se cuestiona que se politizó la elección. Los mismos integrantes de la Junta nominadora que Fátima mencionaba, efectivamente que hicieron un destacado papel. Ahí había de todo. ¿Cómo se dio la elección del representante del Colegio de Abogados? En una elección política, donde los abogados y abogadas en una asamblea, a través de un proceso democrático, elegimos quién queríamos que nos representara. Entonces la politización está desde la Junta nominadora o la Junta proponente en el caso del Ministerio Público. Entonces tenemos un mecanismo así como mixto. Inclusive hay juristas que plantean que como es indelegable esta facultad que el constituyente, que la Constitución de la República le confiere al Poder Legislativo, que estos mecanismos de junta nominadora y junta proponente no deberían existir. Sin embargo, en un momento en el que la sociedad nuevamente demandaba que no solamente los políticos eligieran estos cargos, entonces se plantearon estos mecanismos. Un proceso de preselección, pero ha habido cortes nefastas que pasaron por ese proceso.
y ahí están los resultados. Entonces estamos viendo que ningún mecanismo es infalible. Queremos tener mejores decisiones en el Congreso, elijamos buenos diputados y diputadas, que los partidos políticos democraticen esos procesos para que quienes lleguen de candidatos pues sean personas en los que le merezcan confianza a la población. Pero hay gente que tiene mucho tiempo de estar en el Congreso y ahí puede la población hacer un balance de cuáles han sido sus posturas, de cuándo han estado plegados y cuándo no a las decisiones que se toman en el Congreso Nacional, pero no es a todas las decisiones. Si se plegan a una decisión buena en beneficio de la población, qué bien que se logran esos acuerdos, pero plegarse cuando se han tomado decisiones que han sido nefastas, terribles, las consecuencias que le han traído al pueblo hondureño, eso es lo cuestionable. Cuando se han aprobado contratos lesivos para los intereses del Estado, cuando se han puesto de acuerdo para propiciar la impunidad y la corrupción, eso es lesivo para el pueblo hondureño. Y ahí han habido acuerdos de fuerzas políticas. Entonces, en este momento, tal como lo dice el compañero Netzer Mejía, es un proyecto de decreto que lo que vamos a hacer es estudiarlo, es conocerlo, es en el caso de quienes nos gusta hacer consultas a sectores importantes o a los sectores que conozcan de la temática que se trata el proyecto, pues vamos a hacer las consultas, pero sobre todo es importante consultarle al pueblo hondureño qué es lo que piensa, qué es lo que opina, porque muchas veces nosotros y nosotras con buenas intenciones podemos decir, esta no es la prioridad que tiene el pueblo hondureño en este momento, pero en realidad le hemos preguntado al pueblo hondureño qué prioridades tiene, o en realidad pasamos en contacto con el pueblo hondureño para saber qué prioridades tiene. Óigame, la impunidad es una de las deudas más grandes que hay con el pueblo hondureño, precisamente porque tuvimos un sistema de impartición de justicia cooptado por la criminalidad organizada, un sistema de impartición de justicia que se instrumentalizó para perseguir a luchadores y luchadoras sociales, un sistema de impartición de justicia donde también circulaban cantidades de dinero, y todo eso es de público conocimiento. Entonces empezamos dando un paso correcto con un buen proceso en el caso de la Corte Suprema en la Junta Nominadora, y después de eso un paso trascendental, erradicar el pago para comprar votos de diputados. El jefe de bancada del Partido Liberal lo ha dicho, no solamente en el Congreso, sino que en varios medios de comunicación. Efectivamente llegaban camiones de valores ahí al Congreso Nacional y se les entregaban millones a los diputados a favor de esos votos. Lo decía también el compañero Netzer, cómo compran las voluntades, cómo le ofrecen millones a los diputados para lograr esas mayorías calificadas, cómo se los ofrecían antes. Ahora eso ya no existe en el Congreso Nacional. ¿No pasa eso ya, diputado? No pasa eso ya. ¿Y a quiénes les corresponde hacer las propuestas? O sea, ahí la gente se autopostula. Entonces el primer filtro es esta junta nominadora. O sea, no podemos elegir fuera de la nómina que se nos remite. Y eso es otro tema. Antes sí se elegía fuera de la nómina. A Chinchilla lo eligieron sin que hubiera participado en un proceso de selección. Y ahí están los resultados y ahí tenemos claro, sobre todo después del informe, a qué intereses representaba Óscar Chinchilla. En este momento estamos hablando de un proyecto de decreto que va a requerir del apoyo de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y sí ha habido, Fátima, representación del Partido Salvador de Honduras en estas elecciones. De hecho, creo que renunció la diputada Lourdes Estapé, que era diputada del Partido Salvador de Honduras, para asumir un cargo en uno de los... por Luis Redondo. No, se votó. Fátima, nos referimos a que se elige en el Congreso, porque no se puede pero poner... no con la participación de los votos del PSH. Se puede poner, o sea, es como decimos, que nosotros digamos que Fátima, yo una solamente persona. estoy haciendo, planteando un hecho concreto y real. Una diputada, una persona que salió electa como diputada del Partido Salvador de Honduras, esa persona inclusive renunció a su cargo para asumir uno de las elecciones de segundo grado que se realizaron en el Congreso Nacional. En un inicio,
Comisión de Luis Política Redondo. Limpia Entonces, no puede ser del PSH. también se eligió una persona que fue candidata del PSH y que contó con los votos del PSH. Entonces sí han habido personas del PSH en estos cargos. O sea, hablamos de la competencia. de la Comisión de Competencia. Sí, reconocemos entonces que sí sí es ha una habido, persona que fue Sí, sí ha tiene duras habido, la comisión. o Pero sea, en las últimas a lo- elecciones no. Fátima, permitime, yo a lo que hago referencia es que no podemos absolutizar, decir nunca, jamás, no ha pasado, porque ahí están las elecciones y ahí están las personas, y aquí cuando se dice se impuso a determinada persona, aquí no se puede imponer nada en el actual Congreso Nacional, porque inclusive las decisiones que requieren mayoría simple, que son los 65 votos, necesitamos del acompañamiento de diferentes fuerzas políticas, y si se revisa las votaciones, en la mayoría de ellas hay votos no solamente con un partido político o con una bancada, hay votos de diferentes bancadas que tienen también su nivel de representación en el Congreso Nacional. Entonces, hablar actualmente de imposiciones en realidad no es correcto desde mi perspectiva, porque las votaciones ahí reflejan qué partido político o a qué bancada pertenecen las personas que están votando en las diferentes decisiones que se toman en el Congreso Nacional. Raúl, solo para, cuando estábamos eligiendo la Corte Suprema de Justicia, decían que iban a haber 5 magistrados para Libre, 5 para el Partido Nacional y 5 para el Partido Liberal. Yo era de la opinión, y lo sabe la bancada, que el Partido Liberal se quedara con 4 magistrados y se le cediera 1 para que fuera una opción para que el PSH pudiera tener representación, porque es justo, son una bancada de 10 diputados, tienen derecho a tener un magistrado de la Corte Suprema. En el pasado, Netzer, cuando tú dices que Libre no se le dieron magistrados, que fueron 8 del Partido Nacional y 7 del Partido Liberal, yo también era de la posición que Libre tenía que tener, porque era una bancada, creo que 33, dijiste, 33. Eran 36. 36 6 no diputados. fueron, quedamos 30. Pero ¿sabes por qué Quedaron no 30. tuvieron magistrados? Porque Mel, que en ese momento era diputado, él se sentaba atrás de donde yo me siento, en aquel momento. Una vez yo platiqué con él y me dijo que Libre no quería que se le nombraran magistrados, pero ¿sabes por qué? Estaban de buenas con él en ese momento. Sí, no, nunca hemos estado de malas, pero él está en el poder y yo soy oposición. Porque me dijo, porque de los abogados de Libre nadie fue al proceso, entonces no tenemos, entonces mi posición va a ser que no hayan magistrados de Libre. Se lavó las manos, hizo un show político, pero era que de su gente nadie participó en el proceso. Eso fue la verdad, y eso te lo digo porque él me lo dijo. Pero la oposición, Raúl, en toda democracia tiene que existir. Fíjate que ayer estábamos hablando de un convenio que yo avalé y les dije, están haciendo lo correcto con Cepudo. Yo trabajé con Cepudo cuando fui alcalde, tienen una capacidad de ejecución, y debido a la baja ejecución que tiene el gobierno, ahorita creo que andan en el 21%, ahorita en mayo, firmaron un convenio con Cepudo para que ejecute centros de salud en el país y mejorar lo que la doctora Bermúdez decía, algunos centros de asistencia. Eso es bueno. Oí bien, Raúl, ayer llevaron el tema al Congreso y los diputados celebrando que en mi comunidad ya va a haber un centro de salud, todos aplaudiendo. Les digo yo, señores, les voy a decir la realidad de convenio. El primer convenio es para 10 centros de salud. Es por 12 meses. Ya pasaron 6 meses y no han hecho, ni siquiera han escogido los sitios donde van a hacer los centros de salud por la burocracia y la inoperancia que hay en el Ministerio de Salud. Después, con el otro convenio, que es para 16 meses, ya pasaron 5 meses y no hay diseños, no hay evaluaciones. O sea, Cepudo tiene el dinero, pero la contraparte, que es el gobierno, no ha hecho nada para que esos fondos se ejecuten. Gracias a Dios, Cepudo es una fundación de mucha credibilidad, el dinero lo tienen ahí. Pero esa es la burocracia que hay en el gobierno. Entonces ayer, después de mi participación, Luis Redondo llamó a la ministra de Salud
y le dijo que era correcto todo lo que yo había dicho y que van a trabajar en corregir eso. Pero en el Congreso ya estaban celebrando como que los centros de salud ya estén. Entonces tiene que haber oposición para que haga esos señalamientos. Ojalá, y yo me voy a encargar solo te quiero de agregar darle lo que le estoy seguimiento a eso. Ojalá que el gobierno actúe rápido para que se puedan ejecutar los proyectos. Y después el exministro de Salud, Matthew, fue a hablar conmigo y me dijo: Marlon, tenés toda la razón, no hemos hecho nada, es un desastre y a mí hasta vergüenza me da que no hemos podido hacer nada. Si no actúan de inmediato, ahí van a estar esos fondos y la gente tiene necesidad de los centros de salud. Eso yo lo hice con el ánimo de que se tomen las acciones correctas y se puedan ejecutar esos proyectos. Por alusión Pero, mire, antes de que usted Solo la diputada intervenga, Bermúdez, para que es médico. mire, el licenciado Raúl, más vergüenza debe dar, y también aquí voy a hablar el tema de la congruencia y de mantener el mismo discurso, ¿verdad? Primero quiero hablar de la credibilidad de CEPUDO, ¿verdad? Eso una institución sin fines de lucro que la conocemos desde hace muchísimos años y todo el aporte que le ha hecho al país. Sin embargo, cuando Libre, yo recuerdo la primera participación del doctor José Manuel Matthew en el Congreso, que dijo que todo lo iban a centralizar, que todo lo iban a manejar, porque las ONG aquí, las ONG allá. Esa es una realidad. Hoy se han dado cuenta que el buscar aliados estratégicos permiten agilizar los procesos para garantizar que algunas actividades que le corresponde al Estado se puedan agilizar. Claro, ¿de qué va a depender la transparencia? Uno, el Estado es el que da el dinero, pero ¿quién debe asegurar, vigilar, cuidar para que ese dinero sea ejecutado en forma transparente para los fines para los que fueron asignados? Es el Estado. Ese es el Estado. Así que nosotros apoyamos esta iniciativa el día de ayer porque creemos que va a favorecer la población, pero también, como dice el doctor Marlon, como bancada en oposición también lo mencionamos, Libre debe ser congruente con su discurso. Ellos dijeron que adiós ONG, que no iban a tercerizar nada, y hoy se han dado cuenta que es importante buscar aliados estratégicos de la sociedad civil con prestigio que garantice que los procesos se puedan agilizar. Pero aquí hacemos un llamado al Estado, que el Estado tiene que, para evitar todo el tema de corrupción que históricamente se han dado, el Estado debe formar parte de una comisión para que pueda ser veedora, supervisora, no solo de la ejecución de las obras, sino que también de la calidad, la transparencia en que se van a ejecutar también esos fondos. Excelente. Que la denuncia que hizo el ministro de Cedesol, José Carlos Cardona, de todas las ONG de Maletín por las cuales se drenaron fondos, y ahí están todos esos casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público, caso Pandora, red de diputados y todos los que desviaron fondos, que por eso es que el fondo departamental está tan mal visto, porque la forma, no es el fondo en sí, es la forma en que se ejecutaba el fondo, que el Tribunal Superior de Cuentas le daba un finiquito y eso era, tenía el título de cosa juzgada. ¿Y qué es cosa juzgada en derecho penal? Que usted no puede volver a ser investigado y sometido a un juicio por eso. Y de remate, si usted no podía liquidar porque no le cuadraron las cosas, tenía 6 años para usted poder pagar. 3 años. 3 años para usted poder pagar. O sea, lo preso que no nadie. pudo justificar. Preso nadie. Fíjate que robé, pero como no pude justificar lo que robé, déjame lo voy a reponerlo. devolver, lo voy a devolver. Eso es lo que pasó. Y por alusión a lo que dijo el amigo Marlon Lara con respecto al mayor estratega político que ha existido en la historia de Honduras, presidente de su esposa, Manuel Zelaya Rosales. Usted que conoce Raúl Amel, ¿usted cree que Mel iba a ceder espacios de la Corte Suprema de Justicia? ¿Usted cree que él iba a ceder estar en una Corte Suprema de Justicia? Sí, lo que tiene al Libre en el poder. Le digo la verdad. Lo que tiene fue bien democrático, Mel. No lo vi. Bueno, yo miraba a lo Marlon que cuando le hacía sí. oposición a Mel, ya que me preguntó dejo de la Corte, pero Mel, fíjate que yo lo vi que los nacionalistas tengan los suyos. Mel fue bien ecuánime en eso. Sí, lo que a nosotros nos garantizó que hoy estuviéramos en el poder, aparte del respaldo del pueblo hondureño que siempre lo hemos tenido, es de que teníamos representación en las instituciones que garantizaban el proceso electoral. Teníamos representación en el CNE y en todas las instituciones democráticas. Si no hubiésemos tenido
Nos aplican la curva de Baxon otra vez. Están otra vez dudando. No la de vuelven a credibilidad aplicar. del pueblo hondureño. O sea, No, yo lo estoy mencionando. Están de que dudando jamás de la vamos a hacer credibilidad eso. del pueblo hondureño. Es decir, con eso está diciendo que cuando la gente salió a votar en forma masiva en noviembre, o sea, está diciendo que el pueblo no lo hizo confiando en usted, que usted ganaron únicamente. Lo que es lo que usted está entendiendo. Yo lo que le estoy diciendo es que ya habíamos ganado las elecciones en el 2013, la ganamos en el 2017, pucha, con Salvador Narrala era nunca en la historia 5 puntos se le han dado vuelta. O sea, está bien claro que Salvador Narrala era el presidente en el 2017. Y en los juicios se habló del fraude. O sea, está bien claro, en los juicios se habló cómo se compraron y todo eso. Entonces, es lo que yo le digo, que si no hubiésemos tenido, pero en este momento no teníamos representación. Si el que más o menos estaba cerca era Ramiro Lobo, que era representante de otro partido político, no de Libre. Y es lo que nos garantizó que hoy estuviéramos en el poder, porque en el 2017, cuando históricamente a las 10 de la noche se sabía quién era presidente, se tardaron 30 días el Tribunal Supremo Electoral en lo que falsificaron todo lo que tenía que falsificar para robarle la elección a Salvador Narrala y a Libre. Porque Libre le cedió la cabeza a Salvador Narrala en ese momento. Entonces, lo dejó bien claro. Como no teníamos representación, nos robaron las elecciones. Esta vez no nos las robaron porque había representación y aparte que la cachimbiada no era para darle vuelta a ese resultado. Sí, voy a hacer solo al volver le doy la palabra a Fátima, voy a hacer una pausa, pero lo que él dice, creo yo que los diputados no deberían de manejar fondos. De acuerdo. Porque es un problema. Muy de acuerdo. Los diputados no deberían de manejar fondos por lo que dijo Nexer aquí. Si le dan ese fondo departamental y uno se los quiere llevar para su pecunio, para favorecerse, eso no es correcto. Pero no es correcto también que ellos repartan dinero. Eso no es correcto. Eso debe ser los ministerios los que repartan dinero. Los diputados deben legislar así como están ellos hoy aquí debatiendo sobre esta propuesta. Esa es la función que deberían de tener los diputados. Lo que propone Redondo de ese Tribunal Constitucional y lo que ellos están haciendo hoy. Pero eso que anden repartiendo dinero, que le den dinero a los diputados, muchos se lo han robado. Raúl, y sirve para comprar conciencias también. ¿Quieres que te diga? Hace poco miré unas tomas que pasaron un diputado que yo le he tenido mucha confianza y credibilidad en un colegio, no sé, repartiendo canastas. Dije yo, qué vergonzoso a lo que han llegado. Bueno, sí, todos ustedes son políticos, pero y todos ustedes trabajan y tienen una condición económica que les puede servir para, con su dinero, comprar las canastas y regalarlas, con el dinero de uno. El dinero del impuesto. Pero aparte, creo que ayer vos ibas al parqueo del Congreso y mirabas aquel montón de carros de paila llenos de canastas. Pero yo creo que el problema es que quiérase o no, ese dinero sirve. O sea, primero, Luis Redondo lo entrega de forma arbitraria. O sea, no es que él decide a quién se lo entrega. Yo coincido con usted, con Marlon. Yo siempre he sido de la posición de que los diputados no deberían de administrar recursos públicos, porque para eso está el Ejecutivo. El que le guste reparar escuelas, el que le guste hacer hospitales. Entonces, tiene dos opciones: o se va para el Ejecutivo para hacer las obras, o desde el Congreso Nacional presente proyectos de ley o pelee en el presupuesto, vaya a las audiencias públicas para hacer incidencia en el presupuesto general de la República, que es una de nuestras principales atribuciones. Pero es que en el fondo departamental el diputado no maneja fondos. Vamos a explicarlo después. Pero también ese fondo departamental se da de forma selectiva a los diputados, que es un tema de millones. Pero no manejamos fondos. No, y los subsidios, pero los subsidios, es que miren, independientemente del nombre que le quieran poner, subsidio, certificado, bonito, pescadito, mamacita, no sé, como le quieran poner, cuando se le entrega dinero, fondo de rostro humano, cuando le dan dinero a un diputado, para mí va en contra. Y además, después de la derogación del decreto 116, que lo hemos celebrado como una victoria, nosotros desde la Comisión Anticorrupción, lo que nos costó derogar esa ley especial, establecía claramente la reforma que le hicieron a la ley orgánica, que solamente se le podían dar recursos a los diputados
bajo una ley especial. Y hoy no existe esa ley. Y ese fondo yo he visto, es más, dentro de compañeros cercanos, he visto que al momento de una votación, ahí no hayan que hacer, porque no, es que me van a dejar dar el subsidio. Eso limita la independencia de un diputado y es una forma, como lo quieran llamar, de comprar la conciencia y poder tener a diputados alineados dentro del Congreso. Pero falta criterio al diputado. Claro que no falta de entregar criterio. por un subsidio. Claro que falta de criterio. Es más, el Ministerio Público ¿Cuántas canastas agarraste por Marlon? No, yo no ando aceptando eso, ni subsidio ni nada. Mira, el Ministerio Público debería decir, si realmente elegimos un buen fiscal, que vayan a averiguar por qué se están dando los subsidios en este y en todos los congresos. Eso debería ser una función de independencia del Ministerio Público. Es complicado cuando usted no se acerca a la gente. Cuando usted no se acerca a la gente, no visita los barrios, no recibe solicitudes. Miren, aquí nos queremos dar paja y tirarnos de dignos ante el pueblo hondureño, démonos paja. Pero si aquí vamos a hablar bien claro, al pueblo hondureño, sí, la función constitucional del diputado es ir a legislar. Claro. Pero ¿qué pasa? Usted va al sector y usted no lleva obras. No repara escuelas, no ayuda a los centros de salud, no hace esto y lo otro. El pueblo hondureño lo toma como que usted no sirve como diputado. No, o sea, son los alcaldes. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos cercanía a la gente. Aprobémosle y la gente nos dice eso. Y los fondos, aprobémosle el 11% a los alcaldes, las transferencias para que ellos hagan esas obras. El fondo departamental no pasa por la cuenta de los diputados. Es que no es fondo departamental. Sí, bueno, el fondo. El fondo social para al apoyo de las comunidades no pasa por las cuentas del diputado, pueblo hondureño. Eso lo que hace uno es la asignación. ¿Qué hice yo? Por darle un ejemplo. Ahí en Chamelecón, asigné un fondo para que se construyeran 300 metros de concreto hidráulico. ¿Qué hace uno? Lo mismo en Villanueva, lo mismo en San Manuel. ¿Sabe qué? Exacto. Pero no le quieren aprobar el 11%. Si me deja terminarlo, vengo yo y le digo a Gobernación, transfiérale al alcalde de Santa Cruz de Ojoa 1 millón de lempiras para completarle el agua potable, que ya está adjudicado el proyecto, que son más de 30 millones para el agua potable del casco urbano de Santa Cruz de Ojoa. Entonces, lo que yo hago es decirle, transfiérale al alcalde. El alcalde se encarga de liquidar. Entonces, nunca pasa el fondo por la cuenta de Nexer Udo Mejía como diputado, ni Silvia Ayala, ni ningún otro diputado que tenga acceso o no al fondo para apoyar a las comunidades. Eso es lo que pasa. Diferente a antes, que si usted lo administraba, que si lo drenaba a través de ONG y un montón de situaciones y la hora no se daban. Hoy, yo le digo una cosa, el diputado que tiene miedo a poder asignar un fondo para alguna situación es porque tiene miedo a que lo puede robar. Pues a mí me pueden dar lo que me den y yo no me lo voy a robar. Nexer, entonces, que yo lo administre, sí, yo nunca lo voy a administrar. Voy a hacer la pausa. Pero si si queremos realmente ser respetuosos de las leyes y de la atribución de un diputado, que no es andar repartiendo dinero ni haciendo obras, si vos querés hacer obras, yo le digo a los diputados, láncense de alcalde. ¿Sabes qué deberíamos de trabajar desde ahorita y comprometámonos a que el Poder Ejecutivo en el presupuesto de este año mande el pago del 11% a los gobiernos municipales? Y ahí vos no tenés que andar haciendo obras porque las va a hacer el alcalde. Aquí tenemos que poner orden en el gobierno. Y esa es una forma. Lee la ley de municipalidades y lee el presupuesto nacional. El 11% les corresponde. Y ellos sí tienen la capacidad de ejecutar proyectos. Y ahí se quita el diputado esa responsabilidad. Y nosotros dediquémonos a legislar para que esos fondos realmente sean transparentes, que los alcaldes liquiden los fondos, las transferencias. Pero no es excusa decir que yo estoy haciendo tal obra en tal lado, si no es nuestra responsabilidad. Ajá, y el país demandando varias leyes que no las discutimos, y los diputados haciendo obras, y el pueblo esperando leyes en beneficio. Entonces pongamos, trabajemos en ese tema. Yo estoy orgulloso de ser un diputado gestor y darle respuesta a las comunidades. Me siento orgulloso de eso. Bueno, sobre eso, por eso les toqué este tema antes de la pausa. También yo pienso que hay veces mucha injusticia con los diputados. Se les acusa, se les ofende bastante. Antes, cuando yo estaba muchacho, en el colegio, me acuerdo que un diputado era respetado. Sí. Ser diputado era un honor. Claro. Ahora cualquiera insulta a los diputados, los denigra, dije que son pícaras, ladrones, saltatapias, como cuando hay, de verdad.
ser diputado ahora Es correcto. es duro. Sí. Y más duro es cuando hay instituciones que los atacan y son veedores y los acusan de que no hicieron nada, que no presentaron proyectos de decreto. Yo he pensado, si yo fuera diputado, estos diputados no se ponen las pilas. Digo. A ustedes los atacan y no dicen nada. Poneme, hoy les voy a dar un ejemplo. Poneme ojo que te mandé. Eso es para hoy. Monitoreo legislativo 2024 de la parálisis al continuo debilitamiento de la democracia. Desde el título. ACJ, Salón Paz y Justicia, 8 de mayo, o sea, hoy a las 10 de la mañana. Vayan a cubrirlo para ver qué cantidad de cosas les van a atacar a los diputados desde ahí. Pero ni a ACJ ni al Consejo Nacional Anticorrupción le contestan los diputados. Y estoy hablando de todos los que están en el Congreso, desde el presidente para abajo. Pero es correcto ese subtítulo. ¿Cuánto estuvo el Congreso paralizado? ¿Quiénes lo por paralizaron? eso es que estoy de acuerdo. Los que se sentían secretarios y cosas que no eran. No, si es que O no sea, querían convocar a sesiones. No querían acordémonos. convocar a sesiones. Acordémonos todo lo que sucedió. Si no convocaba la No Junta querían que hubiera Directiva fiscal. del Congreso, ¿cómo se iba a hacer que la no tenga sesión? los requisitos el fiscal electo, que ese es otro de los motivos por los cuales Todo hay es patas tanta arriba, desconfianza. desde que se eligió a Luis Tanto Redondo criticaron a con Chinchilla que no 49 tenía votos. requisitos, que no tenía los requisitos, pero Joel Zelaya tampoco. O sea, Con esos son los 49 problemas. votos se eligió el presidente del Congreso, imagínate, desde ahí. Y lo ya querían elegir comencemos con 9, ¿verdad? Con 9 diputados. No, Por eso Fátima, no, si no, vos te digo, propusiste que desde se ahí nombrara se la comenzó comisión, mal. que se integrara de inmediato Fátima la comisión. propuso. Pero no, ella pidió en una nota que firmó con Irosca cuando era parte de la directiva, es que Fátima, vos estuviste 2 años en la directiva y ahora hace señalamiento. Después de que vos saliste han pasado También unos lo poquitos hice, meses. y vos estuviste ahí cuando yo hacía entonces dentro lo que de la te Junta digo es que Directiva. empezás que esta es la peor Y directiva en que ha habido, esta- fuiste parte de esa directiva. Y Y ahora con- lo que ha habido es precisamente una intención de incluir diferentes actores que antes no tenían la posibilidad de participar en una junta directiva. Mire ahí la representatividad que hay de diferentes fuerzas políticas y a cambio de nada, Siempre porque han nos habido están diferentes comprando. fuerzas políticas. Sí, pero estamos hablando Siempre han habido, sin sí, que las se les, personas- y sin así que se como les antes son los comprometa. diputados afines. Fátima, vos sos bien educada siempre, entonces ahorita cuando yo hablo es tenés razón. para hacer un planteamiento de una situación que yo puedo probar o de una visión que yo tengo. Yo te respeto tu visión, pero tengo todo el derecho, con el respeto que corresponda, a plantear que no estoy de acuerdo en ella, porque criticar una instancia de la que se fue parte o los resultados de esa instancia cuando estuvimos en esa instancia y el otro tema que hay, o sea, los resultados están a la vista, no hacemos esos monitoreos en base a los resultados. Fíjese que yo insisto y yo sí soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. Yo presenté un proyecto para reformar la ley orgánica para que esos diputados que no asisten a sesiones y que no realizan trabajo de comisiones, que no les paguen el salario ni mucho menos los viáticos. No ha habido muchas reacciones ahí en ese Congreso, ¿verdad? El proyecto está turnado a una comisión de dictamen, pero a lo que voy yo, ¿cuáles fueron las reacciones de los diputados? No hubo foros porque ahorita estamos reaccionando a una iniciativa que se presentó ayer. Cuando se presentó esa iniciativa, ¿por qué no la respaldaron todos esos diputados y diputadas que quieren que mejoremos el Congreso o que quieren que mejoremos la percepción que hay de los diputados y diputadas? Ahí hay gente de todas las bancadas que no llega. Se pierde 6 meses, 7 meses, 1 año y cada mes, como la ley orgánica no da la posibilidad de suspender el pago de salario, les están depositando en la cuenta el salario y los viáticos. Eso no debe seguir existiendo en el Congreso Nacional. Y yo desde lunes a viernes. Paracaidistas. Exactamente. Y los que sí vamos a trabajar, ¿por qué no van esas organizaciones a ver el trabajo en las comisiones? ¿Por qué no van y Porque no las piden dejan los entrar. listados? Sí las dejan entrar, Fátima, en los Yo he listados estado de ahí. asistencia. Yo te voy a compartir, hoy mismo te lo ofrezco, listados de asistencia donde firma ASJ. Es por decir el Redache, nombre, ASJ y donde, todo. donde firman otras ONG que viven cuestionando Yo la los he falta invitado. de transparencia del Congreso,
pero que salían ahí acompañando las actuaciones de Juan Orlando. Esas mismas ONGs que dijeron que Chinchilla era un fiscal 5 estrellas son las que ahora cuestionan al Congreso y al gobierno. Esas mismas ONGs que vivían saliendo en toda acompañando a Juan Orlando Hernández en diferentes proyectos, esas mismas ONGs son las que ahora cuestionan. Yo quisiera ver o quisiera que compartieran todos esos listados donde ha sido invitado a socializaciones, a debate, a conocer los posicionamientos constructivos antes de que se apruebe un proyecto, cuando han participado esas organizaciones, cuando van a las audiencias públicas del presupuesto, que además de que son públicas, se transmiten en vivo. Esos mecanismos democráticos no existían antes. Y estas mismas organizaciones, ¿quién los audita a ellos? Hay organizaciones que la misma persona ha sido presidente o presidenta o director o directora durante décadas. ¿Quién audita cómo se dan esas elecciones? ¿Quién audita cómo manejan esos fondos? Entonces debemos de exigir y predicar la transparencia. En nuestro caso, hemos sido partidarios de que se nos investigue en cualquiera de nuestros actos, precisamente porque esa debe ser una de las obligaciones de un funcionario o funcionario, un diputado o una diputada, rendir cuentas permanentemente. ¿Qué llegan a hacer al Congreso? Porque también no solo es llegar, hay gente que sí llega, pero nunca ha tomado la palabra en el Congreso. No se la dan. Entonces, no es que no se la dan, por Dios santo, si ahí busquemos, le voy a aclarar el diputado, permítame, aclare cuando le den la palabra. Cuando han habido participaciones ahí, yo recuerdo algunas que le han sido un insulto al presidente del Congreso, a la directiva o a otros diputados. Y a nadie se le está restringiendo el uso de la palabra, no se le apagan los micrófonos. Y hay gente que llega y arranca, rompe micrófonos, sistemas de votación. Esas situaciones se dan en el Congreso Nacional. Entonces tenemos que ser objetivos de plantear todas las situaciones que se dan. Y estos monitoreos debían incluir no solamente la cantidad de proyectos. Fíjese que hay diputados que han presentado 3 veces el mismo proyecto en este Congreso, solamente para que les aparezca que tienen más proyectos presentados, o proyectos que en realidad son de temas que, así como dicen aquí, no son relevantes en este momento para el país. Hay necesidades más importantes y hay otros proyectos que sí tienen que ver con situaciones que son una verdadera necesidad o emergencia o urgencia para el país, que se discutan en ese momento. Entonces, lo que sí no podemos desconocer es que ahora estas iniciativas, aparte de que se conocen, también se someten a procesos de discusión interna con las diferentes bancadas, pero también se convoca a diferentes sectores a que acudan al Congreso Nacional y también expresen su... Permítame, tengo que ir a los anuncios. Voy a los anuncios. Ya volvemos. Yo pedí la palabra primero. Yo te quiero decir algo de ese tema. Vamos, Elder, vamos a los anuncios. Y acá... Bien, vamos a la parte, vamos a la parte final. Solo quiero aclarar algo con Fátima Silvia. primero. Dale. Fátima. Bueno, primero que todo, lo que hemos estado hablando aquí es cuando hablan de las representaciones políticas, por ejemplo, para los procesos de selección de funcionarios. Creo que la visión del Partido Salvador de Honduras es una visión diferente a la tradicional, diferente al Partido Liberal, al Partido Libre y al Partido Nacional. Pero nosotros no queremos que pongan a un representante del partido. Queremos que primero se garanticen que lleguen las mejores personas y que existan criterios técnicos para elegir sobre esas mejores personas. Y nosotros como Partido Salvador de Honduras, nosotros no hemos tenido representantes precisamente por esa visión de transformación, incluso es de democracias que se van fortaleciendo. Porque democracia no solamente es tener representación de los diferentes partidos, porque y más en un país donde los partidos políticos, desafortunadamente, porque yo entiendo el rol de los partidos políticos en una democracia que es sumamente importante, pero están debilitados. La mayoría de los hondureños y hondureñas, y especialmente las juventudes, ya no les gusta que les pongan una etiqueta de que pertenecen a X o Y partido, precisamente por esas malas desprestigio y malas prácticas.
debemos de mejorar. Y una de las acciones es que dentro del ejercicio de nuestra representación, pues nosotros realmente podamos garantizar el derecho de igualdad para la mayoría, igualdad de oportunidades. Y eso no ha pasado en los procesos de elección de altos funcionarios, porque se han repartido el poder y han puesto a personas que son afines. La abogada Ana Pineda, que era una persona por la que el PSH abogaba, ella no era del partido Salvador de Honduras, pero creíamos que por ser la mejor calificada, ella debía de estar. Igual que el caso, es más, la tildaban que era del Partido Nacional, así en algunos de esos foros, así decían. Y después, en el caso de Jenny Almendares, que para nosotros era la mejor evaluada, nosotros no la apoyamos porque era del PSH. Es una reconocida fiscal del Ministerio Público, una defensora de derechos humanos, una feminista, y además no podemos desvincular que hija de un muy reconocido militante de Libertad y Refundación. Fundador. Entonces esa era nuestra apuesta. Pero nosotros aquí, también, el Partido Liberal. Pero aquí lo que quiero dejar claro es que la democracia no solamente es que cada partido ponga sus piezas. Nosotros como Partido Salvador de Honduras, nosotros participamos en la elección del procurador y participamos en la elección del comisionado de transparencia. Fueron las primeras elecciones, y el compromiso que había por parte de Luis Redondo es que nos iban a dictaminar una ley que yo había presentado, que era la ley para la selección y elección de altos funcionarios, porque ninguna de esas dos elecciones establecía un mecanismo como de preselección. Y cuando llegó la elección de la Corte, se suponía que se iba a aprovechar no solamente para hacer la ley de la Junta Nominadora, sino para establecer los criterios, porque este Congreso tuvo una gran oportunidad de elegir a los mejores hombres y mujeres para este cargo, devolverle la independencia a las instituciones, pero realmente han sido elecciones cuestionadas. Con todo el respeto que Silvia se merece, y yo realmente, Silvia, soy una diputada de la oposición y lo fui también cuando estuve en la Junta Directiva y utilicé el espacio en el que he acompañado y seguiré acompañando en las decisiones que considero que son buenas, pero también alzar la voz para las cosas que son malas. Por ejemplo, en el Congreso Nacional no es lo mismo el ingreso de un diputado de Libre a un diputado de la oposición. Sí, no es lo mismo. Yo he estado en reuniones. ¿Cómo al ingreso? Para poder entrar, por ejemplo, si yo quiero entrar ahorita al comedor, a mí no me dejan entrar si yo no estoy. Entrar si usted estaba en la Junta Directiva al inicio? Raúl, no me dejan entrar. Tengo que llamar ahí para que me ayuden y me gestionen. Fátima Mena se cayó de la moto. Porque, y la verdad es que mira, a mí no me gusta. A mí no me gusta tener ese tipo de problemas. Nada que me vaya a limitar mi independencia. No, entonces yo le quiero decir, la verdad, yo he estado en momentos a donde, por ejemplo, quiero presentar un proyecto de ley y le pido a una organización que me acompañe y no la dejan entrar. Tengo que ir a buscar a alguien de los amigos y amigas, que no voy a decir el nombre para no quemar, para que me ayuden a gestionar los ingresos. Hay un trato diferenciado y con el respeto de los compañeros cuando uno es de oposición y lo hacen de diferentes formas. Yo esperaba que este Congreso no repitiera los malos tratos, porque nosotros también lo teníamos porque éramos diputados de oposición cuando estaba el Partido Nacional. El trato déspota muchas veces, que nos negaban el uso de la palabra, que no nos dejaban presentar. Esto se repite, y uno de los principales problemas es la ley orgánica del Congreso Nacional, que Silvia ha presentado un proyecto, yo he presentado proyectos y no se ha querido abordar. Y desafortunadamente el presidente del Congreso ha utilizado esas superatribuciones y facultades, desafortunadamente, para ejercer el poder de una forma déspota muchas veces. A quitarle el uso de la palabra a los diputados, por ejemplo, él ha dicho que es de Libertad y Refundación.
Él dijo que Luis Redondo, que Ya él no es de su instrumentó, partido. no, él lo dijo en varias entrevistas, que él no es del PCH, que nunca ha sido, pero que él solo... Que nunca ha sido. No, así lo dijo en una entrevista, y aquí lo Luis dijo. Redondo Luis está, lo dijo. está como Maribel Espinosa, que ahora va a volver al Partido Liberal. Entonces, ¿Qué país? hay un montón de gente que Raúl, dice que no Raúl, es PCH. Ajá, te Lo quiero que- oír a vos, Marlon. Raúl. ¿Cómo es que van a un partido, utilizan un partido, ahora van a volver al Partido Así Liberal? Eso. Raúl, Ya, entonces, señora yo lo Espinosa, que, entonces, bárbara. entonces lo que yo, nosotros lo que le hemos pedido como PSH, no a Luis Redondo, porque Luis Redondo es el presidente del Congreso, pero sí le pedimos al Partido Libertad y Refundación que cuando se esté en procesos de diálogo y construcción, que la representación del PSH no puede ser Luis Redondo, que según nos han comentado ha sido una condición O de sea, Luis Luis Redondo. Redondo está con 2 camisetas. Está con 2 camisetas, está con una mano aquí, con otra mano allá, cuando le conviene dice instrumentar el PSH para poner pero autoridades. quiero ser justo. Yo he cuestionado a Maribel Espinosa y a los que se fueron al Partido Salvador de Honduras y ahora dicen que van a volver al Partido Liberal. No, hombre, el Partido Liberal no es chanconeta. Y aquí está Marlon, que es uno de los abanderados del Partido Liberal, aunque Marlon sea de la ultraderecha, que tiene derecho. Pero el Partido Liberal no es chanconeta. Igual Luis Redondo no puede estar diciendo con una camiseta del Partido Salvador de Honduras y con otra de Libre. Que se defina Luis Redondo. Ok. Es la verdad. Pero él ya se Vamos definió, por ya dijo partes. que no era el PSH. Quiero decirle a Silvia que yo sí he No le sido contesta. víctima de También. con el tema de las comisiones. Yo era miembro de la Comisión de Finanzas. Fíjate que esa Comisión de Finanzas... Te Raúl, cortaron. No, te quiero contar. Solo pusieron médicos. Vos sabés que un médico no sabe nada de economía y de finanzas. Él está especializado en temas Ya de lo voy a salud. decir, ¿eh? Entonces, yo soy farmacéutico, pero yo tengo una maestría en el INCAE, en finanzas y administración. Entonces, cuando llegaban casos, yo era de los pocos que opinaba y me decían los doctores, el doctor Eliul, el doctor Raymond Cherrington, la doctora Suyapa, fíjese que me gusta cómo ustedes nos ayudan en estas comisiones. ¿Qué pasó? Una vez llegaron a solicitar un préstamo de Hondutel. Entonces yo pedí que se cumplieran con todos los requisitos para que yo estaba de acuerdo con que se le diera el préstamo, pero no cumplían los requisitos. Y para que tú le apruebes un préstamo a cualquier institución del gobierno o a las municipalidades, tiene que haber un dictamen de finanzas. Entonces, cuando yo cuestioné que no había forma de parte de Hondutel de pagar ese préstamo y en todo caso tenía que hacer una transferencia del Poder Ejecutivo para resolver el problema, me cuestionó el doctor Hugo Noé Pino que cómo es posible que yo no me había dado cuenta que había llegado el dictamen de finanzas a la Secretaría del Congreso. Hablando yo después con la persona, no voy a mencionar el nombre porque de finanzas, que es la responsable de esos dictámenes, le digo, oíme, me extrañó que ustedes mandaron ese dictamen de finanzas al Congreso Nacional y yo, que era el que más cuestionaba ese préstamo, nunca llegó a mis manos. ¿Cuál dictamen? Me dice. Ese dictamen nunca se emitió. Si ese dictamen lo tengo que dar yo y jamás le voy a dar un dictamen favorable a Hondutel porque no lo puede pagar. ¿Qué sucedió después, Silvia? ¿Qué cree que sucedió? Leyeron ahí en el Pleno del Congreso que me separaban de la Comisión de Finanzas. Esas son las actitudes que yo he cuestionado de este Congreso Nacional. Y hablando del abogado Maribel Espinosa, un día yo estaba con ella y quiso pasar del salón donde es la oficina de ella al comedor y el guardia le dijo que no tenía permiso de pasar y ella cuestionó y dijo ahorita mismo voy a hacer la denuncia y después salió un comunicado de Luis Redondo diciendo que eso era mentira, que nunca que no se le había permitido. Yo estaba de testigo. El guardia no la dejó entrar. Eso es lo que hemos llegado en este Congreso. Y en cuanto al abogado Maribel Espinosa, es una gran diputada, es una dama muy honorable y ya se aprobó en el Consejo Central Ejecutivo el protocolo no estoy de para que acuerdo con puedan eso. regresar. Liberales, no voten por Maribel Espinosa. El Partido Liberal no es ninguna chabacanada. ¿Qué es eso de que se van a un partido ahora de regresa? Pero ya no voten liberales por Maribel Espinosa. Ya se aprobó el pues los que aprobaron eso también tómenlos en cuenta, liberales,
No voten por gente que se presta a tránsfugas en el Partido Liberal de Honduras. Raúl, eso no es correcto, en mi opinión personal. Raúl, Marlon, Toñito Rivera, vos y yo ayudamos para que regresara al Partido Liberal y fuera candidato dentro del partido. Eso es normal en política, a nadie se le va a cuestionar porque se fue a otro instituto político por una coyuntura y quiera regresar a donde pertenece. Yo estoy de acuerdo. ¿Por tiempo nos vamos? Yo estoy de acuerdo en que regrese la abogada Maribel Espinosa, la autora Suyapa Figueroa y todos aquellos hombres que vienen a prestigiar al partido. Tienen sus derechos y el Central Ejecutivo ya aprobó ese protocolo para que puedan regresar. Bien, liberales, yo no estoy de acuerdo. El Partido Liberal no debe tener tránsfugas. Los liberales es un partido histórico, un partido que le ha ayudado a este país. Esas cosas, en mi opinión, respeto la de Marlon, no es correcto. No voten por Maribel Espinosa. Nos vamos. Diputada Bermúdez. Pues es sumamente importante que en ese momento que tenemos una terrible bruma sobre el país, en especial sobre el departamento de Francisco Morazán, debemos de cuidar a nuestra población, ¿verdad? Creo que es importante que como clase política nos despojemos un poco de nuestro ego y le pongamos un poco de atención a las necesidades de la gente. Esperemos que la crisis que ahorita está viendo el hospital escuela, el diálogo sea lo más importante para que nuestros pacientes no sean lo más afectados. Y ojalá que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas y generemos confianza, certidumbre que necesitamos para que en este país pueda incentivarse un poco la inversión y logremos de alguna manera generar esa oportunidad de empleo que la gente está esperando. He escuchado las quejas de mis compañeros. Si yo le contara, le diría, ¿qué es lo que no me han hecho? Por negra, por médico, por nacionalista, pero sin embargo nosotros decidimos ir a la palestra pública y aquí nuestro mayor interés debe ser seguir luchando, quitarnos la camisa, sacrificarnos por lograr que en este país se siga salvaguardando la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia. Y ese es un trabajo de la gente que está comprometida, escuchando a las necesidades de la gente. Familia, por el amor de Dios, hay que cuidarse, use la mascarilla, no salga y no tiene que hacer nada en la calle y por favor no se automedique, asiste a la unidad de salud más cercana. Así que buenos días y siempre cuenta con nosotros. Gracias. Lester. No, rápido decirles que al Congreso Nacional no es una maquila para producir camisas, producimos leyes a favor del pueblo y si vamos a producir leyes en contra es mejor no aprobar muchas. Así que hay que aprobarle porque los que nos critican que estamos ineficientes y un montón de cosas son los que antes grababan videos con Juan Orlando diciendo que los hospitales móviles era la mejor tecnología de Centroamérica. ¿Quién es ese? Y nos robaron. Omar Rivera de ACJ fue el que dijo eso y salió ahí diciendo que era que era lo mejor el FONAC. Bueno, ahí va incluido. Entonces sí hay que explicarle eso. Las leyes no son un papel mojado. Por decir que metí 20 proyectos, no voy a decir construcción de carretera, cosas que nunca se van a dar porque no gestionan y no piden los fondos reales y no visitan las secretarías para ver cuál es la viabilidad o no. Así que no hay que engañar al pueblo también en eso. Gracias, diputada. En todo poder del Estado de cualquier parte del mundo hay algunos protocolos. Y en el Congreso Nacional en muchas ocasiones a mí me ha tocado acceder a que me revisen mi cartera, no tengo ningún problema con mostrarla a la seguridad interna del Congreso. En varios momentos me han dicho, en este momento no hay acceso por este lado, bajo las escaleras y me voy por otro, precisamente porque yo no creo que por el hecho de ser diputada tenga yo algún tipo de privilegio y trato de respetar las disposiciones que se dan. También he solicitado el acceso de personas, en algunas oportunidades se me ha aprobado, en otras no. Y trato de hacerlo por los canales correspondientes. Eso no es un tema de con un diputado o con una diputada, sino que son temas que se van aprobando normas precisamente porque dentro del Congreso Nacional han ingresado armas de fuego, dentro del Congreso Nacional han ingresado martillos, dentro del Congreso Nacional han ingresado morteros. Entonces hay que tomar medidas para tratar de salvaguardar la integridad de todos los diputados y diputadas. Decirle al pueblo hondureño que seguimos trabajando por la refundación de este país, que ya están más a la vista las obras de infraestructura, las carreteras, esos caminos productivos que se construyen con las municipalidades, estas mejoras en infraestructura escolar para la que también se les han transferido fondos a las municipalidades y una gran cantidad de proyectos de los que el pueblo hondureño se va a beneficiar a corto y a mediano plazo.
es una labor bastante grande porque recibimos un país destruido que ya empieza a tener mejores condiciones. El dinero está alcanzando precisamente porque nadie se lo está robando. Y en el momento que detectamos una situación que no es correcta, la primera en poner un alto es la Presidenta de la República, porque ella ha demostrado su compromiso por hacer una gestión en beneficio del pueblo hondureño y no en función de favorecer a ninguna élite de poder político y económico. Hasta la victoria siempre. Gracias. Fátima. Bueno, no, era agradecer, Raúl, este espacio, decir de que pues definitivamente debemos de avanzar en una agenda de país, debemos de apoyar todo lo que es bueno y obviamente condenar lo que es malo. Recuperar el Estado de Derecho, respetar el principio de separación de poderes, poder defender la institucionalidad es una de las prioridades desde el Partido Salvador de Honduras. Y definitivamente necesitamos una nueva ley orgánica del Congreso Nacional. Así como en el pasado se condenaba que era mala, que había que quitarle esas potestades al presidente, al secretario y realmente hacer un proceso de democratización del Congreso Nacional, hoy sigue siendo imperativo. Hoy más que nunca necesitamos una nueva ley orgánica y recuperar la independencia, aprobar la ley de colaboración eficaz, que venga la CICE al país. Ocupamos las reformas al Código Penal, aprobar la ley antinepotismo, por eso le quitaron la comisión de transparencia al doctor Umaña, porque dictaminó esa ley. Entonces, esas son las leyes sobre las cuales necesitamos avanzar en el país. Y con eso estamos dispuestos a construir con todos aquellos hondureños y, por supuesto, quienes hoy tienen el poder, que es el Partido Libertario. Marlon, nos vamos. Marlon y yo así somos, nos entendemos. Mis hijos le hicieron los anuncios a Marlon. Marlon. Gracias, Raúl. Gracias por venir. Y qué bien que podamos debatir con tranquilidad. Ojalá que se mejoren muchas situaciones que se han dado en este gobierno, para bien de Honduras y para bien del mismo gobierno. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Antes me escribe aquí. Me regala 10 segundos solo para hacer una cosa. Antes de los 10 segundos, Raúl, ¿cómo es posible? Me dice el alcalde de la Villa de San Francisco, Janio Borjas, de afiliación del Partido Liberal de Honduras. ¿Cómo es posible que muchos diputados en otros partidos, siendo liberales, y a ellos les abran las puertas como potrero? Y si un alcalde lo miran con libre, ya quieren expulsarlo. Dígame. Como el tema era lo del Tribunal Constitucional, la Comisión de la Verdad, después del golpe de Estado, en su informe, la sexta recomendación que dio fue la creación de un Tribunal Constitucional para evitar que se siga violentando la Constitución de la República. Cierro con eso. Gracias, así están las cosas en el Congreso Nacional. Buenos días, siga con nosotros en un momento, mis compañeros y compañeras. Tenemos que seguir construyendo por este país. Bueno, hasta Fátima viene al partido, fíjate.